Estamos un poquito atrasados, pero yo creo que tenemos otra sorpresa excelente. Hemos hecho esta vez de parte del LIMRA y la SOA, Sociedad de Actuarios Internacional, una investigación de mercado original sobre el retiro en América Latina. Entonces, como estamos en Argentina, lo vamos a hacer en dos partes. Es la única sesión en paralela que vamos a hacer en esta conferencia. Entonces, los que tienen interés, por favor, muchos argentinos aquí, no vayan todos, pero los que tienen interés específicamente en el estudio, resultados del estudio de LIMRA y la SOA para el mercado argentino, va a ser aquí al lado durante unos 45 minutos, y los que tienen interés en el estudio para toda América Latina, incluyendo Argentina, quédense aquí, por favor, y Dale Hall, de parte de la Sociedad de Actuarios, va a presentarles los resultados de este estudio. Es un estudio que se acaba de realizar, es la primera vez que está siendo presentado, creo que en el mundo. Así que disfrútenla, aprovechenla. Gracias. Ok, bueno, los que se han quedado por acá, les felicito. Me parece que no quedarán decepcionados. Tendremos a un gran conferencista. Simplemente me gustaría un poco antes hablar sobre nuestros ponentes anteriores. La verdad, felicidades a Silvia, a Nora, a Tad y a Isela, por supuesto, por su magnífico panel. Y me quedo con algunas ideas que surgieron de la sesión anterior. Una de ellas dice Silvia, la inclusión se resuelve con la educación. Imposible estar más de acuerdo con ella. La inclusión se resuelve con la educación. Si tú me preguntaras a mí cuáles son los principales problemas de América Latina, quizá vacilaríamos en el segundo y tercer problema. Tendríamos mucha discusión si es la inseguridad, si justamente son las oportunidades de acceso a información, violencia, etcétera. Pero seguramente estarás de acuerdo conmigo que el primer problema de América Latina que hace palidecer a todos los demás se llama educación. No puedo estar más de acuerdo en esta frase. La inclusión se resuelve con la educación. Y también Nora, muy bien, cuando habla de que los millennials son los más temerosos. Es verdad, esa generación en particular tiene hambre por ser tomada en cuenta, por ser atendida. Pues muy bien, felicidades a todos ellos. Ahora vamos a pasar, permítanme el honor de presentar a nuestro siguiente orador, que es director general de investigación en la Sociedad de Actuarios. Me refiero a un buen amigo, a Dale Hall. Tuve la fortuna de tenerlo en México y de platicar mucho con él. Dale coordina las asociaciones estratégicas de investigación y supervisa los estudios de experiencia, además de dirigir las iniciativas de investigación interna basados en los datos de la Society of Actuaries. Se ha presentado en nombre de esta asociación en una gran variedad de medios de comunicación que incluyen, por ejemplo, C-SPAN y las series de televisión Breakthrough de National Geographic. Y es presentador del podcast semanal Estadísticas de Investigación de la Sociedad de Actuarios. Antes de unirse a esta Sociedad de Actuarios, Dale pasó más de 20 años en la industria de seguros de Estados Unidos, principalmente como actuario en jefe para las compañías de seguros de vida y de salud de la financiera Country. Les ruego a todos ustedes me ayuden a recibir a Dale con un fuerte aplauso, por favor. Bienvenido, Dale. Gracias. Yeah. Thank you. This on here? Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Me di cuenta de que estamos empezando un poquito atrasados, pero vamos a tratar de recuperar el tiempo para que a la 1:15 vayamos a almorzar. Gracias, Carlos, por la presentación. Estoy muy contento de estar hoy aquí para darles este repaso de la situación del retiro en América Latina, la opinión de los consumidores. Es un gran proyecto de investigación que se realizó entre la Sociedad de Actuarios y LIMRA. Y nosotros aprendimos de todo el mundo, no solamente América Latina, en Asia. Vemos cómo a medida que crece el seguro y los servicios financieros, la demanda de actuarios también crece. Así que es una muy buena manera de combinarnos. Yo voy a presentar en inglés, obviamente, va a ser mejor para ustedes y para mí. Pero si tienen alguna pregunta o después o durante el almuerzo, no duden en acercarse. Les voy a dar un rápido repaso de las tendencias demográficas en América Latina. Vamos a ver un poquito
la preparación de los consumidores, cuáles son sus actitudes hacia el retiro, y vamos a ver cómo se combina todo esto en los servicios financieros y en la industria del seguro. ¿Qué productos, qué distribución se favorecen más en América Latina? ¿Sigue creciendo la tecnología? ¿Todavía se necesita un asesor personal? Hay muchas preguntas abiertas. Vamos a ver qué surgió de esta encuesta. Y probablemente también ver qué hay en esto para ustedes como empresas en el futuro. ¿Cuáles son las cosas que deberían prestar atención? Las principales lecciones que deberían llevarse con ustedes para implementar. Un comentario rápido. La Sociedad de Actuarios es una organización de investigación y educación mundial con 32.000 miembros. 2/3 están en Estados Unidos y otros 5.000 están en Canadá, tal vez 4 o 5.000 en la región de Asia-Pacífico, pero tenemos una presencia cada vez más importante en América Latina. Vemos muchas universidades, muchas empresas y ese tipo de lugares que quieren aprender más sobre de qué se trata esta profesión. En la mesa ustedes también van a encontrar este panfleto. Mírenlo, tiene una descripción muy rápida de las cosas que están sucediendo en la profesión de los actuarios, qué estamos haciendo para nuestros miembros y para empleadores como empresas financieras o de seguros, y la razón por qué es muy importante tener un actuario en el equipo. Primero vamos a ver desde el punto de vista macro. El mundo está envejeciendo esencialmente. Esto está sucediendo más rápido en algunos lugares del mundo, pero el crecimiento de las personas de más de 60 es la más alta que nunca antes en la historia. Vemos la estadística cómo fue avanzando. Esto se debe a factores macro que impulsan todo esto. Tenemos también tasas de mortalidad que mejoraron. Eso es una buena noticia. Hay muchas mejoras en la atención de la salud, en el conocimiento, en la educación, en todo el mundo, y eso ayuda también con las tasas de mortalidad, las mejora. Obviamente también la reducción en las tasas de fertilidad. Nacen menos niños al mundo que nunca antes, especialmente en muchos lugares del mundo, en Europa, en Asia-Pacífico. La tasa de fertilidad, si piensan en la tasa de fertilidad constante de más o menos 2.1, la cantidad de nacidos vivos por mujer, 2.1 más o menos, se fue emparejando ese nivel. Y ese número históricamente había sido 5, 7 en algunos lugares del mundo. Pero en la mayoría de los lugares, especialmente en Asia-Pacífico, eso ha bajado a 1, 1,5 en Taiwán, Japón, por ejemplo. Aquí en América Latina varía un poquito entre los mercados. Todavía no llegó tan bajo como a 2, 2,5 en algunos lugares, pero hay algún más o menos, como vamos a ver, en cuanto a las menores tasas de fertilidad y también los sistemas sociales de apoyo. Y la pregunta que tenemos entonces es, nuestros clientes tal vez sienten que hay una dificultad en los servicios sociales para poder tener un retiro financiero seguro por parte del gobierno. Entonces, vemos esta estructura con 3 patas, ¿no? El sistema social, el sistema financiero, tal vez después de los 60 años, de los 70, hay algunos problemas en cuanto a estos apoyos en el sistema financiero. Si lo vemos desde el punto de vista actuarial, debemos pensar acerca de las fases de la transición demográfica, fases tempranas, de hace cientos de años, en donde había alta tasa de natalidad por cada 1000 y altas tasas de mortalidad que no existen hoy por hoy en lo que es la época actual. Hay algunos lugares en el mundo en donde la tasa de nacimiento poblacional, vemos la cantidad de mortalidad, vemos que todo es mucho más bajo de lo que era hace algunas décadas, pero algunos de los países de América Latina están en lo que yo llamo fase 3 y la próxima fase 4. Vemos la transición de fase 3 a 4. Vemos, por ejemplo, Perú y México, tasas de nacimiento poblacional por cada 1000. La tasa de mortalidad sigue siendo muy baja, de 5 a 6 por 1000 personas en un año. Esto, de hecho, es mucho más bajo que Estados Unidos. Estados Unidos simplemente por una población envejecida, pero también por cuestiones socioeconómicas que ocurren en mi país, abuso de sustancias y otras cosas. Estamos en 7.5 a 8. Son altas tasas de mortalidad poblacional para una generación más joven y la oportunidad de ir avanzando. Vemos en la parte derecha de la diapo el diferencial y realmente empieza a llevar a un mayor crecimiento poblacional. Vemos acá los 4 países que estudiamos
vamos básicamente a esta fase 4. Tal vez de alguna manera están llegando a ser sociedades envejecidas. Todo empieza cuando se inició la movida Colombia, Argentina, Brasil, Chile, con tasas de nacimiento de 13-18% por cada 1000, tasa de mortalidad bastante por debajo o igual a lo que vemos en los Estados Unidos, en 5, 6, 7, en el orden de 5, 6, 7% por la población más joven. Bueno, lo que ocurre acá, el crecimiento en la población entera comienza a nivelizar, a ponerse a nivel o emparejarse. Tal vez en fase 5, el ejemplo básico sea Japón, entonces, donde la tasa de natalidad es mucho más baja que la de envejecimiento. El diferencial acá es negativo, menos gente vive en el país. Y lo mismo ocurre en Taiwán y otros países del Pacífico Asiático. Entonces, de acá a 10, 20, 30 años va a haber menos población, menos trabajadores que van a poder respaldar el sistema de retiro y el sistema social. No hablo español demasiado bien, pero sí hablo la jerga futbolística muy bien. Esperemos que esto haga eco con lo que es el lenguaje universal del fútbol. En Inglaterra, fútbol; Italia, fútbol; vengo a Argentina, Brasil, fútbol, fútbol. Entonces hablemos acerca de la población en lo que se refiere a el fútbol. En la pantalla, dos naciones que tienen enorme éxito en el fútbol. La población de Argentina a nivel pirámide, la población mexicana en pirámide. Muchos de los argentinos, me doy cuenta ahora, están en la sala de al lado. Tal vez podría haber puesto a Brasil. No quiero generar polémica entre Brasil y Argentina, especialmente menos en fútbol, pero bueno, sé que puede ser un tema escabroso. Pero bueno, acá los dos países, si realmente vemos la forma de la pirámide, visualizamos un poco más aquello que habíamos puesto en palabras antes. Población joven en Argentina, tal vez haya 55 a 60% de población de 35 o sub 35. De hecho, se ve como una pirámide, por eso originariamente se le dio este nombre, es decir, una población en declive más pequeña. Esto es porque la gente no solamente muere rápido, sino porque la naturaleza del país evolucionó así. Bueno, México sigue siendo una pirámide, aunque empezamos a ver la indentación entre los más jóvenes. Lo podemos llamar tal vez a los baby boomers, las personas que de alguna manera tienen 20, 25, 30, una población trabajadora en aquel entonces que producía mucho PBI. El sistema social funciona bien, genera ingreso y PBI, y esto puede usarse para el soporte del sistema social en un futuro. Pero ahora veamos un país que no es tan bueno en fútbol. Resulta que es mi país, los Estados Unidos. No tenemos éxito ni siquiera para calificar para el Mundial. Seguimos debatiéndonos si el siguiente en Qatar va a formar parte del sueño americano. Pero bueno, acá en la pirámide poblacional se la puede bien llamar una columna poblacional. Tiene bordes fuertes, una pequeña cantidad de recién nacidos. La generación del baby boom hizo el baby bust y luego hizo un eco del baby boom. Y esto llevó a ciertos temas en lo que se refiere a los sistemas de soporte social. Y tal vez en el otro extremo, el segundo país más envejecido del mundo, Japón, con pequeña cantidad de personas de menos de 20, 25 años. Vemos algunos más y menos en estas eras en donde hubo una gran cantidad de gente que ahora ya tiene más de 60 en Japón en comparación con quienes son sub 60. Entonces, con estas imágenes visuales en mente, es importante poder ver qué es lo que esto puede llegar a querer significar. Tenemos el concepto que usamos en este informe que voy a poner de manifiesto. El índice de sustentabilidad de pensión nos da una graduación para los distintos países, para cada uno de los países de la OCDE o países desarrollados. Yo armo todo esto, hay mucha referencia en la investigación que hacemos conforme a esto. Usamos esto como punto de centro. Pero si hablamos de la sustentabilidad y su índice, comparamos a algunos de los países de América Latina y realmente vemos un par de cosas que el índice ve: la demografía, el sistema de pensión local, cuán bien puede estar financiado, si el primer pilar de beneficios del gobierno tiene por objetivo ser recaudado como impuestos y el pago de retiro es efectivo. Tal vez esto también nos muestra las finanzas públicas del país, cuánta parte del PBI está acá, están endeudados como país, cuánta necesidad de asistencia social. Estos son 3/4 partes de esto, ver cómo está el hoy por hoy. Pero cuando hablamos del índice de sustentabilidad también se ve a futuro, a 10, 20, 30 años, cómo se va a ver en un futuro si la tendencia actual se mantiene o surgiera.
¿Cómo va a evolucionar la dependencia de la tercera edad? Bueno, vemos el estado actual, 3/4 partes y 1/4 parte de todo el estado en un futuro. Y vemos cómo se rankean. Un par de cuestiones primero. Bueno, los puntajes en este índice están de 0 al 10. Esa es la intención. Nadie tiene una puntuación mejor que 8, 8.2, 8.3. Créanme, estar en 7.2 o en el 6 no está tan mal en relación con otros lugares en el mundo. Incluso lugares como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido pueden llegar a tener un puntaje de alrededor de 7, 7.2 como mucho. No están en el número 1, por supuesto, en el ranking del mundo. Y vemos un par de lugares, y tal vez acá lo visualizamos. Hay un par de lugares acá, Perú, Colombia, en donde las finanzas públicas están altamente consideradas. Tal vez haya cambiado a través del tiempo, pero en líneas generales este es el concepto. Y resalto el caso de Argentina, la economía local, incluso Perú, con una buena distribución demográfica, muchos trabajadores jóvenes, jóvenes que sostienen un país en crecimiento, un PBI, por eso es que tiene una muy buena puntuación. Tener un 1 es lo mejor en esta escala. Y luego los puntajes entran a jugar y vemos cómo se ordenan entre 7.2, 7.1. Los mejores países en este índice están en órdenes como Australia, Nueva Zelanda, con mejores niveles de sistemas sociales, países escandinavos que son buenos en su naturaleza social. Pero algunos de los países acá, como se podrá observar, no tienen un mal puntaje para nada. Bueno, puede llegar a haber algunos temas actuales en Chile, tal vez con inequidad y demás, pero si observamos las tendencias, bueno, no está tan mal como puntúan. Ahora, por otra parte, si tenemos lugares como Colombia y Brasil, observamos simplemente que tienen algunos temas o oportunidades de crecimiento. Creo que el ranking mundial, especialmente para el sistema de pensiones, es lo que hace que sus puntajes sean más bajos en total respecto del índice de sustentabilidad. Con esto como conocimiento de fondo, ¿qué significa esto en la mente del consumidor? Son las personas a las que les vendemos, con las que hablamos de modo cotidiano, a las que les distribuimos los productos, tratamos de educarlos con respecto a los riesgos del retiro y demás. La clave, y tal vez un punto a extraer en este mensaje macro, es que los consumidores saben que tienen riesgo, pero yo diría desde el punto de vista actuarial, la mayoría de este tipo de riesgos de retiro pueden ser gestionados de alguna cierta manera, ya sea con ahorros personales o si hablamos con un asesor de seguro de finanzas. Claramente hay ciertas cosas que se pueden hacer en cuanto a las tasas de longevidad e inmortalidad. Se puede comprar renta vitalicia, seguro de vida, cosas que nos pueden proteger. El riesgo de inversión lo mismo, el riesgo de inflación, productos y oportunidades. Obviamente dependen de si están dispuestos a comprarlo o cuál es el nivel económico que tienen para poder acceder a esto. Lo mismo con el riesgo de salud. Probablemente está el riesgo de política pública, que es muy difícil para las empresas financieras e instituciones financieras gestionar qué va a ocurrir la semana que viene, el año que viene, el mes próximo, en riesgo de política en cualquier país. Esto para determinar es difícil y no podemos desproveer esta variable, no la podemos eliminar en el individuo, pero bueno, vemos que esto surge como un tema con el cual ellos están preocupados. No tengo la solución mágica, simplemente tal vez pueda haber alguien que les dé una palmada en la espalda y les diga, bueno, las cosas van a estar bien si hablamos acerca de esto y tenemos un plan a futuro. Con esta información macro de fondo, nosotros nos dispusimos a hacer esta encuesta y sé que la versión en español de este informe está en el sitio de web del INRA. Acá está en letra muy pequeña el enlace, pero lo van a recibir en formato PDF, van a poder hacer clic y sería muy bueno si distintas personas como las que aquí están presentes pudieran trabajar. La versión en español está lista y esperemos que la versión en inglés pueda salir no solamente en la página del INRA, sino en la SOA para nuestros miembros y partes interesadas en las próximas 2 a 3 semanas. Y conforme a esto vamos a tener un conjunto de informes individuales del mercado. A esto lo llamo el informe del mercado entero. Nos da una reseña general de los 6 mercados, pero es probable que lo siguiente que vaya a salir sea un informe específico de Argentina 3 a 4 semanas después, uno específico de Colombia y va a estar alineado en los próximos meses para ser publicado. Los informes de cada mercado va a ser información fundamental para usar México, Perú, Colombia, Chile y otros lugares. Entonces no se lo pierdan, va a estar
estar ahí presente. La encuesta hizo un par de cuestiones importantes que queremos saber. ¿Cuál es el estado actual y las oportunidades futuras del mercado de retiro? ¿Cómo era en distintos espacios de América Latina? Hicimos un sondeo, como dijo Dave anteriormente, de más de 6.000 consumidores en cada uno de estos mercados. Realmente hay un gran volumen de datos que podemos ver. Preferencias de los consumidores, nos concentramos en quienes tenían 30 a 75 años. En particular queríamos asegurarnos de poder hablar con gente que puede llegar a ser cliente de ustedes y tal vez lo sea. Tal vez no estuvimos tanto en el nivel de ingreso de educación. Simplemente el hecho era tener acceso a gente que pudiera ser bien representativa de la gente a la que ustedes les venden en los mercados medios y más altos. Identificamos gente que toma sus decisiones financieras o los ayuda a tomar decisiones financieras en el hogar. Claramente encontramos que muchas veces es el cónyuge el que ayuda en conjunto, pero si alguien tomara la encuesta y la primera pregunta se hiciera, ¿usted toma decisiones financieras? Si la respuesta es no, bueno, diríamos muy bien, pero vamos a continuar con alguien que sí pueda tomar decisiones financieras en el hogar. Entonces nos concentramos en estos 6 mercados, son sólidos y mercados en crecimiento para seguro de vida o servicios de retiro de acá de América Latina. Y probablemente desde la sociedad de actuarios vemos una presencia creciente de la profesión de actuarios en estos mercados. Vamos a ver coordinación en universidades, hay exámenes para esto y mucho de nuestra membresía crece, hay más candidatos desde estas regiones del mundo, en estos 6 mercados. Nosotros queremos concentrarnos básicamente en la percepción del retiro, no solamente pre-retiro. Algunas personas que están en retiro, cuál es el camino que han tomado para llegar ahí, cuáles son sus decisiones y preferencias. En 1000 respuestas de consumidores blancos u objetivos, queríamos ver un poco más sus preferencias y actitudes hacia las soluciones de retiro y cómo funcionan con asesores en el camino. Y probablemente importante también, al igual que en los Estados Unidos, en Canadá y en la región del Pacífico Asiático, donde hemos hecho investigación, en un país en donde puede haber distintas preferencias o diferencias en las preferencias, se dividirá en subregiones. Queremos tener una buena variedad de respuestas a partir de distintas subregiones dentro de un mercado donde vemos distintos grupos, distintos sexos, y tal vez estos sean buenos ejemplos. Créanme, yo no soy experto en geografía, especialmente en algunos de estos países, pero al hablar con gente que estuvo en la supervisión del proyecto a nivel compañía, en donde sabíamos que teníamos que tener un enfoque puesto no solo en Buenos Aires, hablando de Argentina, obviamente Buenos Aires es bien poblada, pero hay lugares en crecimiento como Mendoza, Córdoba o Santa Fe aquí en Argentina. Esto puede ayudarnos a obtener más información y ver si hay matices o diferencias entre las distintas ubicaciones geográficas. Lo mismo ocurre en México para distintos lugares. Y simplemente para confiar o volver a transmitir la importancia de esto. Acá armé este cuadro que de alguna manera tiene que ver con la población en la primera columna por distintas regiones de Argentina. Podemos hacer lo mismo para México, Brasil. La columna del medio acá es PBI en miles de millones de dólares y luego PBI per cápita, según la fuente lo muestra. Obviamente la ciudad de Buenos Aires, las regiones que circundan la provincia de Buenos Aires, la más poblada, la más densamente poblada, pero no necesariamente la que más alto PBI per cápita tenga. Vemos lugares como Santa Fe, Mendoza, Córdoba, en Argentina, y seguramente haya ejemplos similares en otros mercados acá, en donde si nos concentramos solamente en la ciudad más grande, probablemente tengamos una buena respuesta allí, pero queremos asegurarnos de tener una diversidad de respuestas en el sondeo para no terminar pintando cada mercado en una esquina tan drásticamente diferente. Acá algunas diapos que vamos a ir viendo rápidamente para darles como un avance de algunas de las estadísticas con los que nos topamos, cómo se está preparando los consumidores, qué actitudes tienen en estas épocas tan desafiantes. Les preguntamos sobre dependencia financiera y el tema es complejo. ¿Quién en sus hogares o incluso externo a su hogar ustedes tienen como decisor financiero
como dependiente financiero, obviamente, tener hijos, tener un cónyuge, está ahí presente. El promedio, la parte izquierda, y acá vemos el mercado a la derecha. Es increíble ver realmente cómo en muchos mercados la gente habla de los padres o hermanos y hermanas, o incluso en algunos casos tías, tíos o los parientes políticos o sobrinos que forman parte de la ecuación. Rápidamente voy a resaltar algunas de las cosas que salen más a la luz. Lugares como, por ejemplo, en donde la dependencia de los padres es tal, de los hijos, bueno, es en Colombia, es un país en donde se da así, es mucho más alto que el promedio normal de América Latina, es mucho más bajo, dicho sea de paso en Brasil, que los padres sean vistos como un dependiente financiero, no cero, pero sí diferente en distintos países respecto de lo que ocurre allí. Esto es importante a la hora de tomar decisiones o cuando hablamos con los clientes respecto de, bueno, ¿para quiénes ustedes planifican cuando hacen planificación financiera? ¿Es para ustedes o hay otros que también quedan involucrados en las decisiones? Les preguntamos acerca de sus iniciativas de planificación de retiro. ¿En qué están pensando realmente hoy por hoy cuando vienen a planificar en la fase de retiro? Estos números son bajos, pero probablemente esto sea similar a lo que vemos en algunos otros mercados. Pensamos ahora cuál es el costo de alquiler o el costo de auto o de hogar. Bueno, tal vez no sea del 50%, pero es una proporción más alta de la que vemos en otros mercados. No es un mal puntapié para iniciar la conversación de servicios financieros en América Latina. Y las otras 4 respuestas más importantes: inversiones, cuántos activos necesito, los costos en salud, aun cuando la enfermedad que yo tenga sea crónica, cómo la voy a mantener, o qué pasa si necesito atención a largo plazo. Y gastos generales, cuáles serán mis costos, por ejemplo, de comprar alimento u otros costos que pueda yo tener que incurrir en estos costos durante mi fase de retiro, en mi planificación. Bueno, también tener un plan por escrito, formal. Tal vez esto no sea realmente una sorpresa, pero de alguna manera valida aquello a lo que llegamos en la encuesta. Hablamos específicamente si el hogar de la persona tiene un plan escrito, formal, respecto de cosas como ingresos, activos y presupuestar para la etapa de retiro. ¿Lo tienen? 30% dijo que sí, 70% no. Un especialista financiero los ayudó a crear este plan para la familia. 56% dijo que sí. Y de los que dijeron sí, bueno, que hubo algún especialista involucrado, tal vez el banco, tal vez el consultor de seguros, tal vez el contador o alguien, pero alguien mínimamente está teniendo esta conversación para poder formar un plan para la planificación jubilatoria. Quienes respondieron y que han trabajado con un profesional financiero, ¿con quién hablen? ¿Cuál es la primera persona que se les viene en mente? Bueno, si vamos profundizando en la lista pueden llegar a otros. Los contadores primero, abogados 8%, hay una amplia variedad. Creo que la lista era de 25 distintas figuras o profesiones que los asesoraban financieramente. Representantes de bancos 8%, insurance planners, planificadores de seguros, agentes 6%. ¿Dónde están las oportunidades para las empresas de seguro? Por joint ventures o tratar de tener una conversación. Bueno, el mundo de la contabilidad es el que está presente en toda América Latina como el lugar para iniciar este tipo de conversaciones. Y luego, estilo de vida y ahorros. ¿Con cuánta confianza usted sabe que va a tener el estilo de vida deseado en la etapa jubilatoria? ¿Tiene suficientes ahorros que van a durarle durante toda su jubilación? ¿Está preocupado de consumírselos antes de tiempo? Bueno, vemos los porcentajes. Quienes dicen que sí tienen el estilo de vida. El estilo de vida está autodefinido, tiene que ver con un cierto estándar, tal vez más alto, más bajo. De alguna manera varía por país. Creo que voy a observar en esta diapo que Colombia y México, bueno, son mucho más altos que el promedio de América Latina en este sentido. Más confianza de que sus propios ahorros o a través del sistema social van a poder tener la posibilidad de tener el estilo de vida deseado que están buscando en su etapa jubilatoria. Otros son un poco más bajos. Chile probablemente el valor fuera de rango, 46% en comparación con el promedio de América Latina, que es del 62%. Tal vez estén más nerviosos con respecto a poder tener el estilo de vida deseado en la etapa jubilatoria y tener suficientes activos como para no
agotarlos antes de cumplir esta etapa. 40 en promedio, dicen, 40% dicen que les va a alcanzar hasta el fin de la etapa jubilatoria, pero bueno, Chile un poco más bajo, México en el extremo superior de todo aquello. Preguntamos acerca de empleadores. Esto es una pregunta universal. Cuando hacemos este tipo de encuesta en el mundo, en Estados Unidos y en Canadá, los empleadores hacen sus planes y demás, ven al empleador de alguna manera como un proveedor de información. No quiero que mi empleador me diga qué tengo que hacer, pero voy a tomar información de parte de ellos. Si estamos en el mercado de Pacífico Asiático, vemos que hay un diferenciador mucho más grande. Yo tengo mi propio asesor financiero, mi empleador no tiene nada que ver con esto. Ellos marcan el límite muy claramente. Qué bueno ver que este número es tan alto como lo es. Esto nos da otra oportunidad para las aseguradoras y los servicios financieros de poder decir que hay otra forma de poder meternos en esta conversación y poder generar distribución, oportunidades, planificación financiera a través del empleador. 71% en promedio, como un número relativamente bastante alto en todo el mundo. Obviamente esto lleva a distintas estrategias e ideas. Los aliento a pensar más en este término. Es más alto en Colombia y en México. Tal vez ellos consideran al empleador como la extensión natural de la forma de poder acceder a distintas cosas. Y tal vez información o asesoramiento para el retiro, para la etapa jubilatoria, puede ser un buen lugar para ir en este sentido. Y algunas diapos más que están en evolución. Están disponibles a comprar, bueno, ingresos, garantías, un poco más alto en promedio en Colombia. Están participando en el monitoreo de sus ahorros. Esta es una propuesta del 50-50, capaz un país fuera del rango es Argentina. En este caso, los argentinos se sienten menos involucrados o no monitorean tan de cerca el proceso de ahorro. Y después preguntamos cuáles eran sus ingresos anticipados, sus fuentes de ingreso. Hay muchos lugares diferentes. Vemos en estas diapositivas, muchos piensan, bueno, tengo que hacer algunos ahorros personales, inversiones personales para poder cubrir mis ingresos en mis años de retiro. Muchos dependen, por supuesto, de algún tipo de pensión social que está integrada en las encuestas también. Estas preguntas, de hecho, están integradas por mercado. O sea, nosotros reformulamos todas las preguntas en el idioma local, en la jerga local, según cada país. Me sorprende un poquito, tal vez por mi sesgo norteamericano, pero cuando vemos alquiler de propiedades inmobiliarias, se lo ve aquí como una oportunidad. Si tienen ingresos aquí, tal vez tienen varias propiedades y las alquilan. Es una proporción mucho más alta como fuente de ingreso anticipado en América Latina que en muchos otros países del mundo. Así que tal vez eso quiere decir que tiene que estar más integrado en la conversación. También el trabajo full time es otra posibilidad. Si hubieran hecho esta pregunta hace 10, 15 años en América del Norte, nadie quiere trabajar una vez retirado, por eso se llama retiro. Quieren asegurarse de que tengan dinero suficiente como para ir a jugar a las cartas, al golf, con los amigos, visitar familiares, ese tipo de cosas. Pero a medida que pasa el tiempo, estos números fueron subiendo. No sé si es tan alto. 66% en América Latina, o 76%. Que piensan en algún ingreso de un trabajo full-time o part-time cuando tengan la edad en la que deberían estar jubilados. Tal vez se dan cuenta de que tal vez no va a ser tanto trabajo como el que están haciendo ahora, pero descubren alguna oportunidad de negocios en la que trabajar para suplementar sus ingresos por jubilación. Y las etapas finales, bueno, ¿cuáles son las inquietudes fundamentales de los consumidores? ¿De qué tienen miedo? Tal vez las tres cosas más importantes que vienen a la mente estas son afirmaciones que sacamos de las respuestas. Por ejemplo, este dice, voy a vivir más tiempo del que espero y más tiempo del que mis activos puedan ayudarme. Esto nos sorprende, ¿no? El temor de vivir más que nuestros activos es algo muy común y es un riesgo que tal vez se puede resolver a través de ahorros o trabajo con instituciones financieras. Y otro que es un poquito diferente, dice, voy a vivir hasta el punto en que mis necesidades de salud sean un problema financiero. Esto no es necesariamente siempre atención a largo plazo, tal vez una enfermedad crónica. Si yo tengo diabetes, por ejemplo, que hay que mantener mi salud, tengo que recibir diálisis, por ejemplo, ese tipo de cosas, tal vez puedo funcionar y hacer cosas en mi vida diaria que yo pueda disfrutar. Pero tal vez tengo problemas de salud que van a
a causar más gastos o van a ser muy importantes para mis recursos financieros. Entonces la gente cada vez se da cuenta y se preocupan de que esto puede ser un problema financiero en el futuro. Y por supuesto, esto es algo que sigue existiendo en mercados de todo el mundo. Dice, voy a vivir hasta el punto en el que los cambios en la política pública impacten en mi jubilación. O sea, temo de empezar esta rutina en la que creo que estos van a ser mis ingresos, pero después cambian los impuestos o cambia el gobierno y algo dramático puede suceder y de repente no voy a tener tanto dinero o tanta flexibilidad o tanta confianza de tener una jubilación similar de un día al otro. Eso se convierte en un tema muy presente en los comentarios. Aquí vemos expectativa de vida, en algunos mercados es mucho más alta que en otros. Acá vemos ejemplos que son los aumentos más importantes en expectativa de vida. Perú, en Brasil, en Chile, no vemos una mejora tan marcada como en estos mercados en los próximos años. La mayoría son mejoras para mejor, ¿no? En los próximos años vemos ahí cómo va cambiando la expectativa de vida para hombres, mujeres. Pero más adelante, dentro de 15 años, ¿a dónde va a llegar esta cifra? Colombia es un ejemplo que vemos aquí. 4 o 5 años más de expectativa de vida en un momento de la vida en la que no falta tanto. Gente que ya tiene 35, 40, 45 años y están pensando en esto ya. Es un aumento bastante notable, 24% de aumento en la expectativa de vida. Como les dicen los actuarios, es el punto medio de la distribución potencial. Eso quiere decir que el 50% de la gente va a vivir más tiempo que la expectativa de vida y van a estar expuestos a más ingresos o riesgos en sus ingresos de jubilación. La gente está consciente de esto, tienen miedo a este riesgo de la longevidad. Y espero que esto pueda traducirse en discusiones positivas cuando se trate de planificación financiera, cuál es la posibilidad de que nosotros o nuestros cónyuges vivan más que los activos. Esto lo vemos aquí por mercado. ¿Cuál es el riesgo ¿Cuál es el riesgo de que nuestra pareja, nuestro cónyuge, tenga un problema si nosotros morimos primero? Eso también está desglosado por mercado. Y también nuestra propia subsistencia si nuestro cónyuge muere primero. Acá vemos los dos ángulos. Entonces, tenemos resultados similares, de hecho. Chile tal vez es el que está un poquito afuera, ¿no? Tiene el mayor temor de ese riesgo. El riesgo de atención médica a largo plazo, esto también es muy importante en la mente. Vamos a comparar, por ejemplo, cuál es el riesgo de poder pagar nuestros costos médicos que no están cubiertos o abajo, el riesgo de una enfermedad crónica. Ahí vemos 83% en la América Latina. Esto es el temor a la longevidad. Antes era del 60 o 70%. O sea, la enfermedad crónica y la atención médica se convierte en un tema bastante prominente. La gente está pensando mucho en eso y están enfrentando. Y las soluciones en los servicios financieros, en los seguros, pueden ayudar con esto. Hay una tendencia en muchos otros mercados a pensar más en seguros de enfermedad crónica o la aceleración de algunos beneficios por muerte si estas enfermedades se producen. Y tal vez en el futuro también esto se va a ver en los servicios financieros. Atender a estos riesgos que se están viendo en los mercados latinoamericanos. Y el riesgo de políticas públicas comparado con las otras diapositivas también es tan prominente como el riesgo de la salud. Aquí vemos una variedad bastante amplia de cosas que les preocupan a la gente y vemos que todos dicen que si le tengo miedo a esto, a esto, a esto. Piensen, por ejemplo, en que el gobierno reduzca los beneficios de salud, que reduzca las pensiones, que la sociedad compuesta por gente mayor, que sea difícil para el gobierno ayudar a los ancianos. Esto es algo muy importante en las mentes de las personas, tanto como los riesgos de la salud. Así que es importante que esto también esté en las conversaciones. Pero también los aumentos en la inflación. Hay seguros tal vez y servicios financieros que pueden estar disponibles como productos para ayudar en este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué productos consideran los asegurados para su jubilación? Si tenemos un producto, por ejemplo, puedo acumular un poquito de capital, ¿cómo ven la oportunidad de retirarlo, para usarlo, para hacer retiros graduales, retiros regulares, ocasionales? Algunos hablaron
en las dos primeras filas, hablan de retirar todo el capital, sacar partes del capital, tal vez usar los intereses también, pero claramente el gran foco aquí parece ser, no, yo no quiero tocar el capital, yo quiero preservar el capital, quiero asegurarme de que quede la mayor parte ahí y quiero hacer retiros de los intereses y los dividendos únicamente. Pero si yo veo que se va agotando ese capital, ¿cómo podemos diseñar un producto que funcione de esa manera? También hablamos sobre las características preferidas de los productos, hay mucha variedad en la lista, por ejemplo. Quiero resaltar algunos que están por encima del promedio. Tal vez en algunos lugares vimos algunas diferencias en algunos mercados. La renta vitalicia garantizada. Esto está muy bien en este caso. La gente quiere algún tipo de ingreso garantizado. El segundo van a ver ajustado por inflación. Bueno, eso tal vez es algo también que hay que considerar. Como sabemos desde el punto de vista de los actuarios, no es poco costoso, es bastante costoso calcular la inflación si no sabemos cuál va a ser la inflación y hay una propensión a que sea mayor a lo normal. Eso puede ser un problema, pero la gente está pensando en esa idea del concepto, especialmente si somos el que toma las decisiones financieras en el hogar, ver que la inflación es un riesgo que están enfrentando y que el poder adquisitivo puede ir bajando con el tiempo. Pensar el potencial de crecer con el mercado. Es alentador ver algunos índices o productos como hay una oportunidad en este sentido. Abajo dice que en algunos mercados están por encima del promedio y habla también de hacer inversiones con retornos garantizados. Y luego la distribución es parte de la ecuación aquí. Si la gente tiene que comprar un producto, ¿cuál es el primer lugar que considerarían para comprarlo? Está bastante atrincherado en la industria bancaria. Hay una oportunidad de hacer asociaciones, tal vez con la banca, o incluso cambiar la ecuación y pasarlo a las empresas de seguro, que sean vistas también como tan populares como los bancos en el futuro. Creo que aquí abajo dice que lo hacen a través del sitio web de la empresa. Comprar directamente a través de un sitio web está contemplado aquí, pero hay más tendencia actualmente entre los consumidores a querer aprender más a través del sitio web. Obtienen información, pero después hacen la compra en forma física a través de una compañía de seguros, un broker o un banco, para apoyar toda esa información que ya obtuvieron de antemano. Y tenemos unas 3 páginas de oportunidades clave. Voy a ir un poquitito más lento aquí para enfatizar. Y las lecciones más importantes de este informe que armamos, tal vez no es igual para todos los mercados, pero esto es global y para toda América Latina. Primero sería el reconocimiento de que los consumidores saben que pueden tardar un poquito en empezar. El 49% en América Latina saben y admiten que no empecé a ahorrar lo suficientemente pronto, empecé un poquito tarde. Por lo menos hay un reconocimiento entre el 50% de la población. Nosotros esperamos que la gente empiece a ahorrar antes, pero la conversación en cuanto a esto es si empiezan a pensar en ahorrar, tal vez empezaron un poquito tarde, pero bueno, es momento también para empezar a prepararse para el futuro. Casi 2/3 de las personas esperan tener una brecha en sus fondos de retiro cuando cumplan 60. Tal vez hay una expectativa de cuál debería ser la meta. El nivel de vida adecuado tal vez está un poquito por debajo, no es algo terrible, pero ayudar a la gente a hablar sobre cerrar esa brecha es algo muy importante. La página 2 de las conclusiones del informe dicen dónde está la responsabilidad, dónde empieza. Casi el 40% consideran que es su responsabilidad personal prepararse. Y una pequeña proporción dice, no, el gobierno tiene que hacerse cargo de mí, o mi familia, mi cónyuge, mi familia política, mi padre, mis hijos se van a encargar de mí. Pero una buena proporción de las personas piensan que es su responsabilidad personal prepararse. Vimos que el 70% no tienen plan formal para su jubilación, pero necesitan asistencia para entender el riesgo financiero de la jubilación. Y tal vez hay un reconocimiento de que dejan todo para más adelante, ¿no? El 50% saben que demoran las cosas, después se arrepienten de no haber empezado antes, pero hay momentos en los que hay que empezar esta conversación. Y finalmente, sabemos que muchos todavía subestiman su expectativa de vida. Este es un fenómeno mundial, no solamente en este mercado.
la tecnología médica, los niveles de educación están aumentando en todo el mundo, la información sobre las enfermedades, la mortalidad, los comportamientos. Entonces la gente sigue tendiendo en todo el mundo y en América Latina a subestimar la expectativa de vida. Hay una voluntad de convertir los activos en renta vitalicia para los ingresos. Probablemente la gente tiene que estar más educada en cuanto a esto, cuáles son los pros, los contras, las oportunidades, por supuesto existen. Hay preferencias por tener ingresos garantizados de por vida. Y un tema común que vimos en las respuestas es que hay una respuesta digital, hacer investigación en forma digital. Me siento cómodo aprendiendo sobre esto en Internet por mis propios medios, pero la compra personal sigue siendo algo mucho más común. Por supuesto, hay una oportunidad demográfica cada vez más grande, hay un crecimiento muy importante en las personas de 25, 35, 45 en los últimos años en muchos de estos mercados, donde parece haber una oportunidad para servicios financieros y de seguros. Entonces voy a cerrar con la misma diapositiva que vimos al principio para resaltar que este informe ya está disponible, que ya está no solo la versión en inglés, sino también los informes para cada mercado que van a estar saliendo en los próximos meses. Esta asociación con LIMRA nos ha ayudado a llegar a muchos más mercados en el mundo y es claro para todos ustedes que LIMRA y SOA son recursos en los que ustedes pueden apoyarse para saber qué es lo que está sucediendo. Voy a estar aquí durante el almuerzo y después también. Si tienen alguna pregunta individual pueden acercarse. Gracias a LIMRA por armar esta conferencia.